Tubas y Tubos, episodio 380. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo relacionado con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 380 del jueves 29 de mayo de 2025, donde vamos a hablar de un tema fundamental para los músicos de viento metal: los errores más comunes al practicar con la boquilla y cómo solucionarlos para que tu estudio realmente funcione. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com tenéis acceso a 32 cursos con más de 320 lecciones desde el nivel inicial hasta el avanzado para aprender y mejorar con la tuba, el bombardín y otros instrumentos de viento metal, además de formaciones en respiración, flexibilidad, sonido y otros muchos recursos que os ayudarán a tocar más y mejor, así que darle un vistazo. Bueno, abordamos el tema de hoy, que es muy interesante, y lo primero que voy a hacer es responder la pregunta de por qué necesitamos trabajar la boquilla, por qué es tan importante trabajar con nuestra boquilla. Y es que estudiar con la boquilla es uno de los pilares técnicos más poderosos que tenemos los músicos de viento metal. Y os podéis preguntar, ¿por qué? Bueno, porque es el puente directo entre nuestra mente y el instrumento, ¿vale? Tenemos la mente, la embocadura, que es donde se trabaja la boquilla, y de ahí pasaría al instrumento. Y es que los grandes pedagogos de la tuba y de los instrumentos de viento metal, como Arnold Jacobs, como Caruso, insistían en ello. Pero muchas veces este trabajo no se hace correctamente, se improvisa, se exagera o se repite sin conciencia. Y el resultado es que no se mejora nada o incluso que se empeora. Y esto lo he visto yo en algún caso. Por eso hoy os traigo los 5 errores más comunes al practicar con la boquilla y, por supuesto, cómo podemos corregirlos desde ya. Así que vamos allá. Error número 1. Tocar demasiado fuerte, es decir, practicar boquilla en dinámica forte o fortísimo. Si practicamos boquilla en un volumen alto, es como si estuviéramos tocando nuestro instrumento en fortísimo, y eso evidentemente no es nada bueno, ya que genera tensión innecesaria en los labios y en la cara, vibración forzada y poco resonante, y por supuesto vamos a contribuir a una fatiga de nuestra embocadura demasiado anticipada, es decir, muy pronto. No vamos a poder tocar largos periodos. Y os puedo decir sin ningún miedo que yo he practicado boquilla de esta forma, en fortísimo, e incluso ha habido algunos alumnos que también les he enseñado a hacerlo de esta forma, y evidentemente estaba equivocado. Pero cuando te das cuenta y luego pagas el precio para solucionarlo, pues todo cambia rápidamente. Entonces, ¿cómo solucionamos este error de tocar la boquilla en una dinámica muy fuerte? Lo primero sería practicar boquilla siempre en dinámica piano o mesoforte, no más, ¿vale? Luego también sería muy buena idea repetir este mismo ejercicio con el aro visualizador, siempre intentando hacerlo lo más piano posible. Y ya si queréis subir al siguiente nivel, practicar los mismos ejercicios solo con el free bassing en pianito. Al principio cuesta, pero luego poco a poco vais a ver cómo todo evoluciona y esto va a facilitar muchísimo a practicar la boquilla en piano, ¿vale? También muy importante es que busquemos un sonido relajado, redondo y producirlo con el mínimo esfuerzo. En general lo que mejor funciona es, voy a pensar, tocar la boquilla en pianito. Ok. Abordamos el error número 2. No escuchar lo que haces. A veces trabajamos la boquilla como si fuera un ejercicio físico más que musical. No analizamos la afinación, el flujo del aire, la sonoridad o si estamos tocando en el centro a nivel de tono, a nivel de centro de la nota. Vale, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, lo primero es grabar el ejercicio o la frase musical y luego nos escuchamos con atención. También funciona muy bien cantar primero lo que vamos a tocar. Y cuando se practique con la boquilla, pues siempre mi recomendación básica es usar una referencia sonora. Lo ideal es un teclado o una aplicación, un drone que se llama, que te mantiene una nota estable para verificar que estamos bien afinados, ¿vale? Entonces es súper importante que aquí trabajemos esta parte interior del músico. Abordamos el error número 3, es no conectar la boquilla con la musicalidad. Practicar boquilla sin fraseo, sin dirección musical, sin intención es como hacer pesas sin técnica. Tarde o temprano te vas a lesionar. Entonces, la solución: tocar frases, no notas, ¿vale? Trabaja con escalas cantadas, fragmentos melódicos y haciendo dinámicas. No se trata solo de vibrar, se trata de cantar con los labios. Quedaros con esta idea: cantar
con los labios. Y para ello lo ideal es seguir estos pasos. Primero, canta ese fragmento o ese ejercicio. Segundo, vuelve a repetirlo con FreeBasing. Luego repites con el aerovisualizador. El siguiente paso con la boquilla. Y por último, lo vuelves a repetir con el instrumento. Os aseguro que si sois capaz de realizar estos pasos con disciplina a lo largo del tiempo, vuestra mejora, tanto con la boquilla como con el instrumento, va a ser brutal. Y la razón es muy simple. Estaréis trabajando vuestro cerebro musical. Abordamos ahora el error número 4 y es no usar aire suficiente. Y este es uno de los problemas más frecuentes que yo me he encontrado en mi práctica docente. Esto puede estar producido por no llenarse completamente, por tener la garganta tensa y por no monitorizar el aire que realmente estamos usando al practicar con la boquilla. ¿Cómo solucionamos este problema? Primero, prepara el cuerpo. Buena postura, columna de aire activa y dirección sonora clara. Segundo, llénate siempre completamente, realizando inhalaciones de al menos 3 segundos antes de tocar. Este es una idea muy potente, os lo aseguro. Cuesta al principio, pero una vez que la interiorizáis, tanto con la boquilla como con el instrumento, ¡buah! Fantástico. Recordar, inhalaciones largas de 3 segundos antes de tocar. El siguiente aspecto sería realizar ejercicios de respiración con el tubo respiratorio para cerciorarnos de que la garganta está completamente abierta al tocar. Y aquí en mi canal de YouTube tenéis varios vídeos donde tenéis ejercicios para practicar. El tubo respiratorio es muy útil, muy recomendable. Y también es muy buena idea que cuando practicamos boquilla usemos la palma de la mano para monitorizar cuál es el flujo de aire constante y grande a través de la boquilla, ¿vale? En mis vídeos, en todos los vídeos de mi canal de YouTube donde salgo tocando boquilla, ahí veis cómo lo hago. Y abordamos el quinto error y es abandonar demasiado pronto. Muchos estudiantes se desmotivan porque no les suena bien a la primera y dejan de practicar la boquilla justo cuando empiezan a mejorar. Entonces, y esto es clave, la disciplina de largo recorrido. Aquí la clave es el tortuguismo. Es decir, despacito, despacito, despacito todos los días y se llega muy lejos, que tenemos mucha prisa, chicos. Solución. Primero, establece una rutina. Por ejemplo, si estás empezando, 5 minutos al día. Punto. Luego, si tienes un nivel intermedio, practicamos boquilla entre 10 y 15 minutos. Y si ya tenemos un nivel avanzado, lo ideal es que ronde los 20-25 minutos, ¿no? Como ya vimos en el episodio de la embocadura vibrante, que os lo dejo enlazado en las notas del programa. Y lo más importante, mentalizarse de que este trabajo es para siempre. Yo llevo 30 años haciendo boquilla y me encanta y ahí están los resultados, chicos, vale. Bueno, una idea más. ¿Cómo integramos el estudio de la boquilla en nuestro día a día? Bueno, pues por ejemplo, antes del estudio con el instrumento, yo recomiendo hacer esos 5 minutos con el FreeBasing y luego glissandos con el aerovisualizador y luego con la boquilla, ¿vale? Cada uno adaptarlo a su nivel. Luego, como calentamiento o técnica específica, pues ejercicios con la boquilla, ¿no? Notas largas, ejercicios de afinación, intervalos, ataques, flexibilidad. Aquí hay un libro muy bueno que a mí me encanta porque lo hace todo muy fácil, que es Brass Bath, para todos los instrumentos de viento metal. Son 20-25 minutillos de ejercicios muy chulos y muy divertidos. Y luego, utiliza la boquilla como parte del estudio, ¿no? Pues escalas, pero también repertorio. Entonces aquí la idea sería trabajar pasajes con la boquilla antes de tocarlo con el instrumento, ya sea repertorio solista, ya sea repertorio de banda, ya sea repertorio de orquesta. ¿Ok? Y por último, os quiero hacer una reflexión final. Recordar que la boquilla es un espejo de nuestra embocadura, de nuestra mente y de cómo controlamos el aire. Si la trabajamos con atención, intención y método, nuestro sonido va a mejorar notablemente. Vamos a ganar en flexibilidad, precisión, proyección y vamos a poder tocar durante mucho tiempo sin cansarnos. Es importante no dejarnos llevar por lo aparente. Lo pequeño que es la boquilla transforma lo grande que es nuestro instrumento. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir mejorando tu técnica con herramientas prácticas, en mi plataforma vas a tener 3 cursos de boquilla por niveles, básico, inicial e intermedio, y un curso específico de embocadura para viento metal, donde trabajamos todo esto que os he contado paso a paso. Podéis visitarlo, podéis acceder a ello en davidtua.com y como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios en Spotify, iVoox y YouTube y sobre todo gracias a quienes os suscribís a los cursos porque gracias a esto, gracias a vuestro apoyo, hacéis posible este podcast. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. Un saludo.